Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. No. Por favor, no. Qué majos. En el primer libro de Samuel. Hoy empezamos el estudio sobre la vida de David y hoy empezamos también una serie en la que vamos a estar viendo desde el capítulo 8 hasta el final del libro de primero de Samuel. Vamos a estar viendo en esta serie el ascenso al trono de David, en una serie que se llama La Corona del Rey. Y después, antes de empezar el segundo libro de Samuel, estaremos viendo algunas otras cosas. Pero empezamos el estudio de la vida de David sin decir ni una sola palabra de David. De hecho, tanto hoy como el próximo domingo vamos a estar hablando de lo que viene antes de David, pero ni una sola palabra del personaje de David, simplemente para que veamos el contexto en el que David entra en escena, y creo que es muy importante. Pero vamos a empezar esta predicación y este estudio de la vida de David con una oración. Señor, ayúdanos a poder entender cómo tratas tú con tu pueblo, ayúdanos a poder entenderte a ti un poco mejor. Te pido que tú guíes nuestro estudio por la historia de Israel, por el personaje de David y todo lo que hay alrededor de la monarquía, y que tú nos ayudes a ver a tu Hijo Jesucristo en medio de todo esto, a ver a nuestro Salvador y a enamorarnos más de Él. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues la historia empieza, bueno, al menos nuestra historia, empieza en una pequeña confederación de tribus que se llama Israel, en la tierra de Canaán. Israel, a mediados del siglo XV a.C., más o menos en 1450, salió con mano fuerte de Egipto. Su Dios la sacó de la esclavitud. Atravesaron el Mar Rojo, que se partió en dos, porque Dios lo abrió para que ellos pudieran salir, para que ellos pudieran ser rescatados. Los ejércitos de Faraón quedaron absolutamente destruidos. Después de 40 años vagando en el desierto, entraron en la tierra de Canaán y tuvieron una conquista plagada de milagros, plagada de muestras de que Dios estaba con ellos. Así que tenemos a esta confederación de tribus a mediados del siglo XV después de Cristo, o finales del siglo XV después de Cristo, plantados ya en la tierra prometida que fluye leche y miel que Dios les había dado. Y durante unos 400 años, 350, 400 años, el pueblo de Israel vive en esta tierra, en la tierra de Canaán. Pero no hay ningún gobernante. Son, como digo, una confederación de 12 tribus. Este pueblo de Israel, como ya hemos visto, hemos estudiado el libro de Jueces con Ricardo, normalmente sigue un ciclo en el que Dios les manda que le obedezcan, ellos desobedecen a Dios, ellos van detrás de los otros dioses. Al fallarle a los otros dioses, el pueblo de Israel cae en idolatría, Dios castiga al pueblo de Israel, las otras naciones que están alrededor subyugan al pueblo de Israel, los esclavizan hasta que ellos claman a Dios y Dios les vuelve a liberar, levantando jueces. Pero normalmente estos jueces son libertadores o caudillos regionales, no son jueces de toda la nación. Sí que es verdad que hay algún intento de monarquía durante el periodo de los jueces, pero estos 350 años más o menos del periodo de los jueces es un periodo de desunión, es un periodo de anarquía espiritual, es un periodo de sálvese quien pueda, y en estos días, como dice el libro de Jueces, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto sigue así hasta principios del siglo XI a.C. Creo que es en la década de los años 80, 1084 creo, en el que se levanta una figura muy importante, que es la figura de Samuel, del que sí vamos a estar hablando hoy. Samuel se erige como juez sobre todo Israel. Hasta este momento Samuel es lo más parecido a un rey que ha habido en Israel.
pero Samuel es un profeta. Samuel, de hecho, es un sacerdote, él es de la tribu de Leví. Entonces, Samuel no es el rey que Dios tenía preparado. Y algo ocurre cuando Samuel ya es mayor. Vamos al capítulo 8. Dice así: y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos sobre jueces sobre Israel. Samuel, en su mente, él tenía intención de hacer que sus hijos fueran jueces en su lugar, que hubiera una sucesión, como si fuera una monarquía. ¿Veis? Ya en la mente, la corriente estaba llevando a... No, aquí tenemos que instituir algo fijo, algo que nos lleve hacia adelante y que sea algo más estable que todo lo que ha habido en el periodo de los jueces. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre de su segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Y esto es un anuncio. Lo mismo que ocurrió con los hijos de Elí, está ocurriendo con los hijos de Samuel. Buenos hombres con malos hijos. Padres, esto es una advertencia para nosotros. Cuidado con la crianza de nuestros hijos. Mucho cuidado. Porque ellos no captan las cosas sencillamente por osmosis. Tenemos que invertir en ellos. Y claro, el pueblo de Israel, en el momento que vio que los hijos de Samuel no son como Samuel, parece ser que Samuel tiene pensado el instituir aquí una cadena de jueces que empiece con Samuel y vengan sus hijos, sus nietos, pero la cosa no funciona así. A ver, no nos gustan los hijos de Samuel. Entonces, versículo 4, se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como las otras naciones. Versículo clave. Los ancianos de Israel, los representantes, fueron donde Samuel le dijo: esto que tú nos estás proponiendo, esto que tienes en mente no nos gusta, tus hijos no nos gustan, no queremos que tus hijos nos gobiernen, así que danos un rey, igual que los otros pueblos, para que nos juzgue como las otras naciones. Y en sí esto que estaban pidiendo el pueblo de Israel, en sí la idea de tener un rey no era mala. Dios había prometido en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 14 y 15, que habría un rey. En los planes de Dios estaba el que tenía que haber un rey. Pero no había llegado aún el momento, parece ser. Y los hijos de Israel querían el rey. Así que el problema aquí no era que los hijos de Israel pidieran un rey. Había dos problemas en medio de todo esto. Número uno, los hijos de Israel decían: danos un rey ya. Dámelo ya. Yo quiero que me envíes al rey que tienes pensado, el rey que sea, pero dame un rey ya. ¿Por qué quiero un rey? ¿De qué manera quiero un rey? ¿Quiero un rey de como Dios quiera? No. Yo quiero un rey como las otras naciones. Ese es el segundo problema. Yo quiero ser como las otras naciones. Y veis que el problema aquí no era un problema político, sencillamente. Lo vemos más adelante cuando Samuel dice que ora al Señor. En el versículo 6, Samuel no le gustó esto que le dijo el pueblo de Israel, así que oró al Señor, intentando que el Señor le dijera un poco qué es lo que estaba pasando, por qué ocurría esto, qué tenía que hacer él. Tenía que escuchar al pueblo, tenía que ir en contra del pueblo, enviar algún juicio, hacer algún discurso para convencerles, qué es lo que tenía que hacer. Y dijo el Señor, versículo 7, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te están desechando a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Lo que había habido hasta ahora, en términos políticos, es verdad, había sido una confederación de tribus, un poco anárquico, de vez en cuando se levantaba algún libertador que unía algunas tribus para luchar en contra del invasor, cosas por el estilo, pero la idea de lo que Dios quería para este periodo era una teocracia, que ellos obedecieran a Dios, que ellos estuvieran cada uno con su familia tranquilamente y que obedecieran todo lo que Dios les había mandado, y entonces les iba a ir bien, porque Dios mismo se encargaría de que ellos les iba bien. Pero el problema es que esta teocracia no había funcionado porque ellos no habían obedecido a Dios. Entonces es como que hay un rey, pero nadie le hace caso,
pues de nada sirve que haya un rey si nadie hace caso al rey, si nadie sigue la autoridad de este rey. Así que lo que le dice Dios es, este no es un problema político, lo que está ocurriendo aquí es un problema espiritual. Ellos me están desechando a mí. Yo soy el que les ha sacado de Egipto, yo soy el que ha hecho, el que quería que ellos fueran un reino de sacerdotes, para que todos los pueblos de alrededor pudieran ver la grandeza del Dios de Israel, pero en lugar de eso, ellos se han rebelado en contra de mí, ellos se han renegado de la naturaleza que yo les había dado, ellos no quieren seguir siendo el pueblo de Dios, ellos quieren ser como las otras naciones, y por lo tanto quieren un rey que sea como las otras naciones. Así que, Samuel, no te preocupes, lo que está ocurriendo aquí es que ellos me están desechando a mí. Ellos están diciendo, no te queremos, Dios, queremos ser como los demás, como los que no tienen a este Dios, como los que tienen dioses de piedra, como los que tienen dioses de palo. Así queremos ser nosotros. Así que, a partir del versículo 7, vemos la respuesta que Dios le dio a ellos. Básicamente es, dales lo que ellos piden. Esta petición que ellos están haciendo es una petición pecaminosa. Ahora, adviértelos de qué es lo que va a ocurrir si ellos siguen adelante con este plan. Dice el versículo 11, Samuel hablando al pueblo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Atención, Israel. Tomará de vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros. La gente a caballo correrán delante de sus carros. Nombrará para sus servicios comandantes de 1000, de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, los dará a sus siervos, de vuestro grano. Va a coger todo lo vuestro. Os va a esquilmar. El que viene no va a ser un libertador. Vosotros pensáis que teniendo un rey vais a tener a alguien que os libere. No, vais a tener a alguien que os oprima. Queriendo un rey como vosotros queréis, a la manera de los pueblos de alrededor, no va a ser como este libertador, como este juez que salva de los opresores, sino va a ser más bien parecido a los reyes de las otras naciones, que vienen y os roban. Y toman a vuestros hijos para su ejército. Y toman a vuestras hijas para que le hagan masajitos en los pies y le cocinen el pan. Eso va a ser el rey. El rey va a ser el que os oprima a impuestos, el que os robe lo vuestro y no os dé nada a cambio. Todo para su propio ego. Ese va a ser el rey. ¿Eso es lo que queréis? Pues eso es lo que tendréis. Versículo 18. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. Y no era malo que los líderes, que los ancianos quisieran a alguien que no fuera un tirano o que no fuera un corrupto como los hijos de Samuel para que les gobernara. Es bueno que el pueblo quiera, que el pueblo haga para conseguir líderes justos, líderes honestos, líderes piadosos. Eso es lo que el pueblo debería hacer. Pero para hacerlo no debería mirar a las naciones de alrededor. Debería mirar a su Dios, que es la máxima expresión de la pureza, que es la máxima expresión de la honradez, de la verdad. Así que ellos habían buscado referentes equivocados. Versículo 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Para ellos el rey era algo como un ideal maravilloso, que vamos a tener un rey tan guapo y tan grande y tan fuerte y tan justo y tan maravilloso, y va a salir de nosotros y va a ser un orgullo para nosotros, va a ser un libertador, va a ser lo mejor que nos ha pasado, un rey como las otras naciones. Y es exactamente igual que cuando estaban los israelitas, sus padres en el desierto, diciendo, ay, cómo nos acordamos de las cebollas que comíamos en Egipto. Así que Samuel les advierte, ellos dicen, no, queremos seguir teniendo un rey. Así que Dios concede su petición, y Samuel les dice, versículo 22,
Dios le dice, oye su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel le dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad, podéis volver a vuestra casa tranquilos, yo ya estoy en la misión, os voy a dar un rey como las otras naciones. ¿Vale? Así que ahora entra en funcionamiento la soberanía de Dios para encontrar a este rey, que era el rey que el pueblo quería. Este es el gran rey de Israel. Así que tenemos a partir del versículo 9, nos encontramos a un personaje que se llama Saúl. Y este era un hombre bastante curioso. Vamos a estar viendo bastante acerca de él durante toda esta serie. Pero Saúl, dice en el versículo 1 del capítulo 9, había un hombre de Benjamín. Benjamín, ya simplemente esto, si tú eres un judío que está leyendo esto, y más en esta época, Benjamín tiene muy mala prensa, ¿eh? Benjamín es la tribu más malvada de todas las tribus de Israel. Aquí está, Benjamín, muy bien. Un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeor, hijo de Zecorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente, un hombre adinerado, un hombre fuerte, tenía recursos, tenía dignidad, tenía honor, muy bien. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Saúl no solamente venía de una familia poderosa, de una tribu un poco de aquella manera, pero bueno, de una familia muy poderosa, también era joven y era guapo. Vamos bien, muy bien. No había otro más bien parecido que él entre todos los hijos de Israel. Parece como alguien que está bien para dirigir un ejército, ¿no? Qué bien le queda la armadura, madre mía. Muy bien. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era un tiarrón de 2 metros, era enorme. A todos los del pueblo les pasaba de hombro para arriba. Tú imagínate, si estamos aquí, no estamos hablando de 5 centímetros más alto. Estamos hablando que en medio del ejército se le veía sobresalir. Allí está mi rey. En medio de la batalla tú puedes girarte. Ahí está mi rey luchando con nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? Parece como de un cuento de hadas. Es maravilloso, es el príncipe encantador, ¿verdad? Por cierto, una cosa curiosa. Bastantes de los reyes de los que se nos hablan de las naciones de alrededor eran gigantes. Así que aquí tenemos otra cosa en la que Saúl era como los demás reyes que había alrededor. Así que por ahora, bueno, tenemos una cosilla un poco de aquella manera de Saúl, pero Saúl está sacando buena nota. Las asnas de Cis, que es su padre, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a Saúl, ahora toma contigo uno de tus criados, levántate y ve en busca de las asnas. Y a partir de aquí, simplemente para que sepamos, vamos a ver este mapa. Saúl era de Gabaa, ahí lo tenemos la coronita, ¿vale? De la región de Benjamín. Entonces, el padre de Saúl, o no sabemos quién exactamente lo perdió, pero perdieron unas asnas. Y aquí tenemos otra clave. El escritor, probablemente Samuel, este libro, no da puntadas sin hilo. Y lo primero que sabemos de Saúl, aparte de su linaje, de su estirpe y de lo guapo y de lo alto y de lo maravilloso que era, es que es un mal pastor. Lo primero que sabemos de Saúl es que es un mal pastor. Y esto es muy importante. Porque más adelante conoceremos a otro pastor. Pero Saúl pierde los asnos. Y esto es un horror para un israelita. Si tú tienes asnos y los pierdes, es que no eres responsable. Es que no cuidas lo que tienes, lo que Dios te ha dado, ¿vale? Simplemente un apunte. Así que Saúl emprende con su criado... Oiga, lo he dado para otro lado. Saúl empieza con su criado una búsqueda, probablemente por esta serranía, de arriba para abajo, buscando a ver si puede encontrar a sus burros, a sus asnos, pero no los encuentra. Así que está por allí y llega a un sitio que se llamaba, aquí lo llama Zuf, pero está al lado de una ciudad que se llama Ramá. Está muy cerca de Gabaa, de donde él era, muy cerca. Y allí es donde vivía un personaje, un mindundi, Samuel. La persona más importante en este tiempo en Israel.
el que transmite los mensajes de Dios, el que juzga a todo Israel. Todo el mundo conoce a Samuel. ¿Y qué hace Saúl? Vamos a preguntar al profeta, vamos a preguntar a ver qué es lo que Dios nos dice. No, eso no hace Saúl. Saúl no hace nada. Es el criado de Saúl. Dice el versículo 6, he aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que dice se cumple sin falta. Veamos, preguntemos a ver si nos puede orientar acerca de la jornada que hemos emprendido. Ni siquiera va a preguntar al profeta, sino que es su esclavo. Es que su criado, es que ni siquiera Saúl sabe de la existencia de Samuel, el profeta de Dios. El hombre más famoso de Israel, todo el mundo le conoce. La gente desde la otra punta de Israel va a consultar a Dios por medio del profeta Samuel. Y Saúl no tiene ni idea y es su vecino. Vive al lado de él justo. Exactamente igual que los reyes de las otras naciones. Saúl era un hombre espiritualmente ciego, completamente ignorante. Y lo que hace, cuando le surge un problema, en lugar de buscar la voluntad de Dios, siendo vecino del hombre, que es el profeta, el que transmite la voluntad de Dios, en lugar de eso, se pone a buscar y se puede tirar 2 semanas, 2 meses, 2 años, 2 siglos, que no va a encontrar a los burros, porque no busca la voluntad de Dios en nada de lo que hace. Así que, le dice el criado, hay un hombre de Dios por aquí, ¿qué te parece si vamos a preguntarle? Y Saúl dice, bueno, pues venga, vamos a ver qué tenemos por allí. Y a todo esto, Dios ya le había dicho a Samuel. Samuel estaba allí en su casita, y Dios ya le había dicho, ahí te lo mando, ahí va el rey que yo te he dado. Dice el versículo 15, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Y estas palabras que utiliza son muy parecidas a las palabras que Dios utiliza para llamar a Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo, así que envió a Saúl para que los libere. Dios dice a Samuel, he visto la aflicción de mi pueblo con los filisteos, así que envió a Saúl. Ahora hay una gran diferencia entre los dos. Uno elegido conforme a los cánones de Dios, otro elegido conforme a los cánones de las otras naciones. Cuando Samuel vio a Saúl, versículo 17, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Así que Samuel invita a Saúl para que vaya. Tenía un festín preparado, un sacrificio. En este tiempo pensamos que los sacrificios era algo así como muy, mírame y no me toques, ni nada. No, lo más parecido que tenemos hoy en día para un sacrificio es una barbacoa, ¿vale? Entonces lo que hacían era asar, sacrificar el animal, se lo ofrecían a Dios le ofrecían algunas de las partes, lo quemaban y tal, pero la mayoría del animal luego se comía entre todo el mundo. Entonces se invitaba a la gente y se hacía una fiesta y se comía lo que había hecho con el animal. Y Samuel empieza a honrar a Saúl, a honrarle mucho. Hasta tal punto que dice en el... Dice el versículo 21, Saúl respondió, no soy benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, pequeña porque había sido diezmada por su maldad. ¿No es mi familia la menos importante de todas de la tribu de Benjamín? Ve un poco de falsa humildad aquí, pero bueno. ¿Por qué entonces me hablas de esta manera? Samuel le estaba hablando de manera impresionante, y le pone el versículo 22 a la cabecera, presidiendo la mesa, como si fuera el más importante de todos, y le dice en el versículo 23 al cocinero, trae la porción que te dije, ponla aparte, y el pernil, la pierna del cordero, qué rica, ¿verdad? Se la puso a Saúl
y para que Saúl se la comiera, esto está reservado para ti, tú eres el más importante de todos nosotros. Y yo no sé, Saúl probablemente no estaba entendiendo nada, porque no entendía nada, porque aparte de que no sabía lo que estaba pasando, parece ser que no se enteraba de mucho este hombre, pero Samuel estaba honrando a Saúl. Y a partir del versículo 25, Samuel le dice al resto de los invitados, id adelante. Yo tengo que comentarle una cosilla aquí a Saúl. Y allí mismo, en la casa de Samuel, cogió el cuerno de aceite y ungió a Saúl como rey de Israel. En privado, no había mucho público, pero estaba ungido, estaba señalado. El ungido. Son palabras mayores, ¿eh? Quizá porque nosotros transliteramos la palabra, no entendemos en su profundidad qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Pero ungido en hebreo es Masías, Mesías, Cristo. Saúl fue ungido, el escogido de Dios, para salvar al pueblo de manos de los cananeos, de manos de los filisteos. Esto lo vemos en el versículo 1 del capítulo 10. Así que le dice Samuel, cuando te apartes hoy, versículo 2 del capítulo 10, de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, tienes que ir a este sitio, Samuel le manda a, más o menos por aquí, un lugar que todo el mundo conocía en Israel, que se llama Betel. Cuando vaya hacia Betel, algo le va a ocurrir, algo te va a ocurrir, Saúl, muy importante, y es que el Espíritu de Dios va a descender sobre ti y va a cambiarte. Vas a ser transformado, Saúl. Y esto es específicamente, exactamente lo que ocurrió en el lugar donde le dijo Samuel. Entonces, versículo 6, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y en el versículo 9 vemos cómo esto ocurre. Sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Y el Espíritu Santo ya estaba actuando desde ese momento. No actuaba de la misma manera que actúa ahora. Es diferente el ministerio del Espíritu Santo antes de Cristo y después de Cristo, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pero ya estaba actuando y cambiaba corazones y cambiaba hombres y cambiaba a las personas para llevar a cabo la obra de Dios, como ocurre ahora, que Él cambie corazones y da poder a la gente para cumplir con la obra de Dios. Muy bien. A todo esto, según Saúl estaba volviendo a casa, se encuentra con su tío. ¿Por qué es importante que se encuentre con su tío? Pues es muy importante, simplemente para que veamos cuál es la mentalidad de Saúl, qué es lo que estaba ocurriendo en su mente. Dice en el versículo 14, un tío de Saúl le dijo a él y a su criada, ¿dónde fuisteis? Recordad que la familia todavía seguía buscando a los que se fueron a buscar a los burros. Llevaba un montón de tiempo Saúl y su criado buscando los burros y no habían vuelto, estaban preocupados qué es lo que ocurría con los burros. Un tío de Samuel le dijo, ¿a dónde habéis ido? Y él respondió, a buscar las asnas. Cuando vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Muy bien, toda la verdad. El tío de Saúl dijo, te ruego que me cuentes, ¿qué os dijo Samuel? El tío de Saúl sí conocía a Samuel, pero Saúl no. Y Saúl respondió a su tío, nos hizo saber claramente que las asnas ya habían sido halladas. Atención, pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. Se le olvidó. Por cierto, he sido ungido como rey de Israel. El Espíritu Santo ha descendido sobre mí y ha empezado a profetizar y me ha cambiado. No, yo creo que no es importante decírselo a mi tío. Vamos a decirle que sí, que ya han aparecido los burros. ¿Pero qué está pasando, Saúl? Y entonces sonaron las trompetas por todo Israel. Saúl, el profeta de Dios, va a hacer que cambie la historia de Israel. Este es el amanecer de una nueva era. Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Ahí está. Está la reunión.
convocó a todo el pueblo allí, en Mizpa, un lugar muy importante, todo Israel lo conocía. Id allí. Así que acudió todo el pueblo de Israel y Samuel, les habló diciéndoles algo muy importante. Dios os ha liberado de Egipto, versículo 18. Yo os he salvado de todos los que os han oprimido durante todo este tiempo. Cuando habéis clamado a mí, allí he estado yo, a pesar de que vosotros habéis sido infieles. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Que vosotros me habéis rechazado, versículo 19. Hoy me habéis rechazado a mí, a Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y de vuestras angustias. Y habéis dicho no, sino pone un rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestras familias. Habéis pedido un rey, vais a tener un rey. Aquí es donde está. Así que reunió a todo Israel y los separó por tribus, las 12 tribus de Israel. Dentro de estas 12 tribus echó suertes. Cayó sobre la tribu de Benjamín. Dentro de las familias de las tribus de Benjamín los separó por familias. Echó suertes. Y cayó sobre la familia de Saúl. Dentro de la familia de los padres de familia los dividió. Y cayó sobre Cis, el padre de Saúl. Y dentro de la familia de los hijos del padre de Saúl, cayó sobre... ¿Saúl? ¿Dónde está Saúl? ¡No estaba! Saúl no estaba. Allí había acudido para poner como rey de Israel todo Israel, menos el rey. ¿Dónde está Saúl? Al final la encontraron. Saúl se había escondido. Saúl, el ungido, el Mesías, le daba vergüenza. Dios le había puesto como gobernante, como libertador, y ni siquiera se presentó a su coronación. Este es Saúl. Finalmente, cuando le encontraron, versículo 24 del capítulo 10, Samuel dijo a todo el pueblo: ¿veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él en todo el pueblo. Es evidente. Se le veía entre todo Israel cómo sobresalía. Entonces todo el pueblo gritó y dijo: ¡viva el rey! Entonces Samuel dijo al pueblo, dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Así que aquí fue la reunión en la que se proclamó como rey a Saúl. Muy bien. Saúl, no sabemos muy bien qué pensar de él, ¿no? Tenemos algunas de cal y otras de arena, pero en cuanto a su carácter, bastante más arena que cal, ¿no? Pero entonces llegaron noticias. Había ocurrido algo en Jabes de Galaad, en el capítulo 11. Esto está un poco más arriba de aquí, no me cabía, está como por aquí. Está al otro lado del Jordán, como podéis ver. Los amonitas, el rey Naas, amonita, había atacado Jabes de Galaad, esta ciudad israelita, la había sitiado, y entonces estaban intentando, los ancianos, los líderes de Jabes de Galaad, estaban intentando hablar con el rey de los amonitas, a ver cuáles eran las condiciones para la rendición, las condiciones que pedía para poderse rendir, y les dijo el rey de Galaad, les dijo: mira, lo que tenéis que hacer es que todos los hombres os saquéis el ojo derecho. Porque realmente lo que quiero no es acabar con Jabes. Me da igual esta ciudad. Lo que quiero es humillar a todo Israel. Y esta es la manera en que yo voy a humillar a todo Israel. Y entonces dijeron los de Jabes de Galaad: bueno, vamos a esperar. Espera un momento. Te daremos una respuesta, ¿vale? Danos una semana. Y dijo el rey de Amón: venga, os doy una semana. Así que los ancianos enviaron mensajeros, los ancianos de Jabes enviaron mensajeros a Israel: por favor, ayudadnos. Esto va a ser terrible, no solamente para nosotros en Galaad, va a ser terrible para todo Israel, va a ser una ofensa, va a ser una humillación, hasta que el mensaje llegó a Saúl.
En el momento que el mensaje llegó a Saúl, el Espíritu cayó, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre Saúl y le hizo tener mucho poder y mucha influencia y mucho peso. Y en ese momento él partió unos bueyes y los envió por mensajeros a toda la tierra de Israel, desde el norte hasta el sur, y dijo: así van a quedar los bueyes de todas las personas que no vengan para luchar contra los amonitas. Y se reunieron todos, dice, como un solo hombre, aquí, en Bezek, que está más o menos aquí, céntrico, para que los del sur y los del norte se pudieran juntar. 300.000 hombres, un enorme ejército se reunió, enorme ejército, ¿vale? Y fueron contra Saúl, ideó una estrategia, los dividió en 3 grupos y acudieron y cayeron como un solo hombre sobre el rey de los amonitas y los aplastó totalmente. Es un hombre alto, es un hombre guapo, es un hombre fuerte, tiene mentalidad militar, es un buen estratega, es un buen soldado. Es nuestro rey, es nuestro libertador. Y entonces se reunió todo el pueblo, ahí, en Gilgal, primer sitio donde acamparon los israelitas cuando cruzaron el Jordán, por cierto, la primera conquista de Israel dentro del territorio de la tierra prometida, allí en Gilgal. Y proclamaron allí a Saúl todo el pueblo. Ya no era solamente Samuel el que proclamaba rey, todo el pueblo proclamó: este es nuestro rey, este es el gran rey que nos libera, el que nos liberta, este es el rey que estábamos pidiendo. Dios nos ha dado exactamente lo que estábamos pidiendo. Entonces Samuel se presentó aquí en esta reunión donde estaban proclamando a Saúl como el gran rey de Israel, exactamente lo que ellos querían, lo que ellos pedían. Entonces Samuel dijo a todo Israel, capítulo 12, versículo 1: he aquí, yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. No podéis decir nada malo de mí. Yo os he tratado con justicia, con rectitud, no os he robado. Pero tenéis que tener en cuenta que lo que habéis hecho al pedir un rey, lo que habéis hecho al rechazar a Dios para que no sea vuestro rey, es una gran maldad. Es algo terrible. El pueblo de Israel no entendía que lo que habían hecho era algo malo, pero era algo muy malo. Ellos habían desechado a Dios y habían ido detrás de las otras naciones. Ellos tenían un referente mucho más fuerte en sus mentes que el Dios que los había sacado de Egipto, y es las mismas naciones que los oprimían. Así que Dios le dijo por medio de Samuel, Dios les enseñó lo que es la gracia. ¿El pueblo había hecho algo mal? No, lo había hecho terriblemente mal. Ellos querían lo que querían, como lo querían. Ellos se habían erigido como jefes sobre Dios, y ahora ellos eran los que le decían a Dios lo que tenía que hacer, ¿entendéis? En lugar de obedecer lo que Dios les decía. Ellos lo habían hecho muy mal, pero Dios les mostró lo que es la gracia, y les dijo: ahora que lo habéis hecho tan mal, obedeced a Dios. Ahora que habéis caído terriblemente, volved a confiar en Dios. Este discurso del capítulo 12, normalmente en la Biblia vemos esto, son grandes discursos que marcan cambios de era. Y este es el discurso que da Samuel, que comienza una nueva era, la monarquía sobre Israel. Dice el versículo 14: si teméis al Señor. Vamos a empezar en el 13 mejor. Está aquí el rey que habéis escogido, vosotros, a quien habéis pedido, vosotros.
He aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros, tal y como vosotros pedíais, como las otras naciones. Ahora, escuchad, lo habéis hecho muy mal, pero si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Dios os da otra oportunidad. Ahora tenéis un rey. Tenéis un rey que va a traer cosas malas sobre vosotros. Muchas cosas malas. Sí, pero aún así podéis seguir obedeciendo a Dios. Versículo 20. Samuel dijo al pueblo: no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal. No os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Vosotros habéis desechado a Dios, pero ¿sabéis qué? Dios no os ha desechado a vosotros. Seguid obedeciendo a Dios, seguid sirviendo a Dios, seguid buscando a Dios. Este es un nuevo periodo que ha venido porque vosotros me lo habéis pedido ahora. Yo os perdono. Ahora, en este nuevo tiempo, obedeced a Dios. Y Dios muestra su gracia, a pesar de la maldad del pueblo, de una manera muy especial, por medio de estas palabras de Samuel en el capítulo 12. En este momento, como digo, estamos en un punto crucial de la historia. Ya no serán jueces regionales los que dirijan, los que guíen al pueblo. Ahora hay un solo rey, centralizado, poderoso, y que es el que lleva a cabo la autoridad, la máxima autoridad en todo el pueblo. El rol de Samuel cambia también. En general, los roles de los profetas, como vamos a ver a lo largo de la monarquía. El profeta será el encargado de decirle al rey la voluntad de Dios, pero la autoridad seguirá perteneciéndole al rey. Así que Samuel es algo así como un elemento de transición entre los profetas, entre los jueces y el tiempo de la monarquía. Y en medio de esto, Dios muestra su gracia. Hemos visto una de las maneras que muestra su gracia, diciéndoles: aquí tenéis otra nueva oportunidad. Dios es un Dios de las segundas oportunidades, y de las terceras, y de las cuartas, y de las quintas. Y nunca será tarde para una persona que decide poner sus ojos en Dios, hasta que sea tarde, hasta que muramos. Dice el autor de Hebreos que ha sido designado para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y Dios es tan misericordioso que hasta que llegue ese momento te sigue dando oportunidades. Da igual lo que hayamos hecho, da igual que una y mil veces hayamos dado de lado a Dios, da igual. Él es el Dios que sigue dando oportunidades. Él es el Padre, como decíamos el otro día, con los brazos abiertos, que sigue queriendo que vengan para que los abrace, para que los acepte, para que los redima, para que sean hijos suyos. Este es nuestro Dios de misericordia y de gracia, que siempre, y ahora empezando un año nuevo, como el pueblo de Israel estaba empezando una nueva era, nos da una nueva oportunidad para que le busquemos. Y Dios dice: si me buscáis, me encontraréis. Si me buscáis, os bendeciré. No necesariamente tal y como estaba diciendo al pueblo de Israel. Ellos estaban viviendo bajo otro paraguas, bajo otro pacto. Él no nos promete que todo nos va a ir perfectamente bien si le seguimos, pero sí nos promete que Él va a estar con nosotros y que en cada circunstancia Él va a llevarnos a lo mejor. Pero sabes, la gracia se muestra de otra manera mucho más espectacular en medio de todo esto. El pueblo pecaminosamente pidió lo que querían, y lo que querían ya, y lo que querían como todos los demás. Y Dios no solamente los perdonó, sino que utilizó el pecado de ellos, este giro en la historia de Israel, para traer una era de monarquía que finalmente terminaría en el reino de Dios, que instituiría el Rey perfecto, Jesucristo. Amén.
¿Os dais cuenta? Dios no solamente nos perdona y nos da más oportunidades, sino que utiliza nuestra maldad, utiliza nuestras malas decisiones, utiliza nuestro pecado para hacernos llegar a sitios a los que no llegaríamos si no fuera de esa manera. Dios es un Dios tan poderoso y tan bueno que sabe reconducir las situaciones para nuestro mayor bien, aún las malas situaciones que nosotros nos hemos buscado. Ese es nuestro buen Dios. Y si durante este año pasado hemos estado haciendo cosas malas, debemos arrepentirnos, debemos buscar a Dios. Y puede ser que Él lo reconduzca hacia algo tremendamente bueno. Yo he podido experimentar esto en mi vida un montón de veces. No sé si tú lo has hecho. Y puedo pensar en varias malas decisiones y terribles y cosas malas que he hecho, muy malas, que Dios lo ha reconducido para que esté aquí delante de vosotros el día de hoy. Ese es nuestro Dios. Un Dios de gracia. Un Dios que reconfigura nuestra maldad para nuestro bien. Y como dice aquí Samuel, versículo 22, a causa de su gran nombre. Porque Él es el gran Dios. Ahora me gustaría, para terminar, que pensáramos en algunas cosas que están ocurriendo en la vida de Saúl y que están ocurriendo en nuestras vidas también. Y de qué manera podemos aprender de las malas decisiones que Saúl toma para que nosotros no sigamos su mal ejemplo. En cuanto, por ejemplo, no solamente Saúl, pero todo el pueblo de Israel, ellos estaban rechazando el gobierno de Dios y yendo detrás de lo que tenían las otras naciones de alrededor. ¿De qué maneras tú estás rechazando? ¿De qué manera yo estoy rechazando el gobierno de Dios en mi vida, lo que Dios pide para mí? Porque me parecen mejores ideas lo que tienen las naciones alrededor, lo que me ofrece el mundo ahí fuera, lo que hacen mis amigos, lo que hace la familia, lo que hacen los famosos, qué sé yo, lo que veo en la televisión. Piénsalo, hablaremos de esto en el coloquio. ¿De qué maneras puedes estar rechazando tú el tiempo de Dios en tu vida y queriendo que Dios te dé lo que quieras ahora? Recordad que lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel no era malo en sí mismo. Dios les había prometido un rey, pero ellos no querían esperar a que Dios se lo diera. Ellos querían el rey que querían y lo querían ya. Y nosotros somos tremendamente impacientes porque no vemos los tiempos de Dios, porque no vemos que para Dios todo es perfecto en su tiempo y no en el tiempo que a nosotros nos apetece. Y vivimos en el tiempo microondas, vivimos en la época del microondas, ¿verdad? Y todo lo queremos ya, y todo es instantáneo. Y si yo quiero hablar con mi hermano que vive en Estados Unidos, le llamo y hablo con él cada día, porque yo lo quiero ya. Pero para Dios no funciona así. Y Dios quiere que seamos pacientes. Y Dios quiere sorprendernos. Pero a nosotros no nos gusta esto. ¿De qué manera estamos diciéndole a Dios? No, yo quiero lo que quiero y lo quiero ya. Y lo quiero ya. Nosotros lo estamos viendo, ¿verdad, Rebeca? ¡Porque queremos un piso! Pero está todo confabulado para que no lo podamos tener ya. Pero ¿sabes qué? Dios lo quiere así y está bien. Está bien. Dios sabe lo que hace. Dios nos tiene en sus manos. Debemos esperar. Y muchas veces a las oraciones tan grandiosas y tan importantes que hacemos, Dios, dame esto que lo necesito, la respuesta de Dios es, espera. Espera. Tranquilo. Tranquilo, Miguel Ángel. Tranquilo. Porque yo estoy preparando algo que no te esperas. Porque yo te voy a sorprender. Tranquilo, confía en mí, obedéceme y verás. Y eso es lo mismo que ocurre para ti. ¿De qué maneras estamos queriendo que Dios nos dé lo que queremos y lo queremos ya? Saúl fracasó estrepitosamente. Creo que una de las cosas más sorprendentes. Normalmente yo no había caído hasta estudiar este texto. Pero Saúl lo primero que hizo fue ser un mal pastor. Y lo segundo que hizo fue no buscar la ayuda de Dios en medio de su problema. Y eso es exactamente lo que yo hago. No sé si te pasa a ti. Si tengo un problema, número uno, intento resolverlo.
Número 2, me vuelvo loco porque no puedo resolverlo. Número 3, vuelvo a intentar resolverlo dándome otra vez con la misma pared. Número 4, me vuelvo loco y... Número 5, así sucesivamente me puedo estar hasta el número 35, que es en el que acudo a Dios buscando ayuda. A mí me pasa, no sé si te pasa a ti. ¡Terrible error! El principal problema de Saúl no es que fuera un mal pastor, es que no buscaba a Dios. Ese es el principal problema de Saúl. Ese es mi principal problema. No sé si es el tuyo. Y para terminar, estamos en un tiempo de cambio, una nueva era, una época muy importante en la historia de Israel. Un punto en el que pivota toda la historia de Israel. Comienza la monarquía. No sé si os da esta impresión a vosotros, pero a mí me da desde luego la impresión de que estamos asistiendo en la historia del mundo a un cambio de tercio. Algo está cambiando tremendamente por todo el mundo. No sabemos cómo va a terminar, no sabemos a dónde vamos, pero algo está cambiando, ¿verdad? Estamos ante una nueva era. Y da miedo, ¿verdad? Da miedo. Y nos sentimos tan pequeños. Y es que saben hasta qué es lo que estoy escribiéndole a mi madre por el móvil. Y uy, ¿qué está pasando? Tan pequeños, tan chiquititos, en un cambio tan grande, no sabemos qué va a pasar. Y Dios nos dice estas mismas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Samuel. No tengáis miedo, confiad en mí, obedecedme, seguid mis preceptos y sobre todo confiad en Jesucristo, en el Rey de Reyes que vuelve para salvaros. Jesucristo murió en una cruz, como hemos visto. Jesucristo resucitó de la manera más gloriosa, venciendo incluso a la muerte. No hay ningún enemigo que pueda con su iglesia. Tengamos confianza, miremos a nuestro Dios, descansemos en su gobierno y no hagamos como el pueblo de Israel. Dios es nuestro Rey. No vayamos detrás de las migajas de los otros dioses. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque, a diferencia del pueblo de Israel en esta época, nosotros sí tenemos a quien seguir. Nosotros sí tenemos a un gran rey, a un poderoso en batalla, a un libertador de verdad. Nosotros sí tenemos a un Mesías detrás del que ir. Y ese es tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a mirarle, ayúdanos a inclinarnos, ayúdanos a vivir como que Él realmente es nuestro Rey. Muchas gracias por la misericordia que tú tienes con nosotros. Muchas gracias porque tú no miras nuestro currículum que viene detrás de nosotros, porque tú lo único que miras es el corazón. Ayúdanos a tener un corazón que te agrade, Señor. Ayúdanos a presentarnos delante de ti con todos nuestros fallos, con todas nuestras miserias, pero confiando en ti. Confiando que tú sí sabes lo que haces. Tú estás al frente de todo esto, Señor. Ayúdanos en este nuevo año, en esta nueva era. Ayúdanos a enfocarnos más en Cristo. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que está aquí, que nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, como su gran Señor, como su Rey, como su Libertador. Que tú les ayudes por medio de tu Espíritu Santo a que hoy sea el día de salvación. Que tú rompas sus barreras, Señor. Y al resto de nosotros, danos la humildad necesaria como para postrarnos delante de ti con todo lo que somos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.